traigo una enseñanza preciosa. Quiero que estudiemos otra cosa. Hoy iniciamos el ciclo del estudio de las Parashot, estudio de la Torá. Y empezamos entonces con Bereshit, con Génesis. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Elohim a los cielos y a la tierra. Dice aquí, en el principio, primer punto, en el principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit, Bereshit, en el principio, Bereshit, en el principio. El Be es en o con, Be es en el principio. En el principio. No se oye en hebreo, no se oye como en español, como decir cuando comenzó todo, no. En hebreo se oye como que principio, el que es el principio, el que es el principio, es alguien. ¿Y por qué en hebreo está así? Bueno, porque no es el principio de todo, porque antes de que todo eso existiera, ya existía Elohim. Entonces, no se refiere a que en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, un problema que estamos teniendo ahorita, serio, ya me está entrando el celo de verdad, es que se están olvidando de que Mashiach, que Yahshua HaMashiach es Elohim. Y la mayoría, terriblemente, pero la mayoría de los mesiánicos dicen que no puede ser. Como no les entra en su lógica, dicen no puede ser. No puede ser que Yahshua sea Elohim. Y hasta dicen, entonces quiere decir que Elohim murió. Yo les pregunto a ustedes, si alguien les dijera, ¿ustedes creen entonces que si Mashiach es Elohim, entonces quiere decir que Elohim murió? ¿Elohim puede morir? Ese es el argumento que ponen. Y como muchos no tienen conocimiento, dicen, no, y pues Yahshua murió, entonces no es Elohim. Y ahí se quedan que no saben ni qué contestar, ¿verdad? Ustedes van a saber qué contestar hoy. Van a saber qué decir cuando les digan eso, porque murió de Mashiach, de Yahshua, lo que tenía que morir para que se cumpliera la justicia de Elohim, para resolver el problema de los mortales. Él tuvo que hacerse mortal. Si Él no se hace mortal, nosotros no hubiéramos resuelto nunca nuestro problema. ¿Cuál es el problema? El problema del pecado. Nunca lo hubiéramos resuelto, porque ¿qué pasaba con los sacrificios que el Eterno nos dijo que hiciéramos? ¿Qué hacían esos sacrificios? Nos cubrían, pero ¿nos quitaban el pecado? No, entonces teníamos un problema, porque la solución era, la mediana era que cubría el pecado los sacrificios, pero el problema era que el pecado seguía ahí, no lo quitaban. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Se despojó a sí mismo y tomó figura de siervo, no escatimando ser igual a Elohim. Se tomó figura de forma de siervo y vino como mortal y murió por los mortales y resolvió el problema de los mortales. Entonces, vamos a demostrar que Yahshua sí es Elohim. Así de claro, Yahshua HaMashiach es Elohim, Baruch Hashem. Vamos a ver en Isaías capítulo 44 y verso 6. Así dice Yahweh, Rey de Israel. ¿Les queda claro quién es el Rey de Israel? Yahweh, ¿verdad? Así dice Isaías, así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor. Entonces quiere decir que Yahweh es el Rey de Israel y su Redentor. Entonces, ¿quién es el Redentor de Israel? Yahweh. Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Elohim. Entonces, Yahweh, ¿qué está diciendo? Que Él es el Rey, que es el Redentor y que es el primero y el último. A ver, hermano, despacio, asimílenlo. ¿Quién está diciendo eso? Yahweh. Usted lo puede corroborar, Isaías 44:6, que dice que Él es el Rey, es el Redentor y es el primero y el último. Bien, vaya a Apocalipsis 22, del 12 al 13, y dice así, aquí está hablando Mashiach, y dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Quién es el que viene? ¿Quién viene de regreso? Yahshua, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy
el alfa y la omega, el principio y el fin. Y mira lo que dice al final, el primero y el último. A ver, ¿qué leímos en Isaías? ¿Quién es el primero y el último? Yahweh. ¿Y qué dice Apocalipsis? ¿Quién es el primero y el último? Yahshua. Entonces, la pregunta es, ¿quién es primero y último? ¿Yahshua o Yahweh? Porque en Isaías dice que Yahweh, en Apocalipsis dice que Yahshua. ¿Hay dos? ¿Hay dos primero y último? No. Si fuera así, estaría contradiciéndose la Escritura. Y la Escritura no se contradice, es perfecta. Entonces, si en Isaías dice que Yahweh es el primero y el último, y en Apocalipsis dice que Mashiach es el primero y el último, entonces ¿quién es Mashiach? Yahweh. Yahshua es Yahweh. Bien, pero estamos apenas arrancando, así que Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. Si quieren, vaya anotando ahí las citas, hermano. Vaya anotándolas para que se le ofrezca, usted pueda decirle, mira, aquí está. ¿Verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim. A ver, vamos a hacer una pausa ahí. El verbo era con. Entonces tenemos a Elohim y al verbo. A ver, ¿cuánto me va haciendo ahí? Es importante eso, porque dice que el verbo era con Elohim, ¿verdad? ¿Dos o uno? Fíjese, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim. Elohim está aquí, y el verbo está con Elohim. ¿Cuántos hay? El verbo y Elohim, son dos. Con es a un lado, en dentro, pero aquí dice con, entonces son dos. El texto dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim. O sea que todo empezó con el verbo, con la acción, porque el verbo es acción, es la fuerza creadora de Elohim. Entonces, ¿dónde estaba el verbo? Con Elohim. Entonces, estamos hablando de dos ahí. Y el verbo, el que estaba con Elohim, era Elohim. El principio, ¿qué era? El verbo que estaba con Elohim. Pero lo dice, y el verbo era Elohim. Entonces los dos son uno. Fíjense lo que estoy diciendo, los dos son uno. Ahí entra el Ejad. ¿Se acuerdan que Ejad es la unidad complementaria? O sea, se complementa. El Ejad no es que nomás es uno, no. Por tanto, se unirá el hombre y la mujer, y los dos serán un Ejad. Los dos serán uno, Ejad. Entonces, Ejad no es que una unidad absoluta. Sí es una unidad absoluta, pero es una unidad compuesta por dos en este caso. Entonces, aquí lo mismo. El verbo con Elohim, pero el verbo también es Elohim. No también, el verbo es Elohim, porque nomás hay un Elohim. Así que nomás es uno. Este era en el principio, o sea, el verbo, era en el principio con Elohim. En el principio así era. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, porque, como les digo, el verbo es la parte operativa de Elohim. El verbo es la parte operativa de Elohim. Entonces, todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue hecho por el verbo, porque el verbo es la parte operativa de Elohim. Ahora dice, el verso 14 del capítulo 1, dice, y aquel verbo, que es Elohim, y que en el principio estaba con Elohim, fue hecho carne. El verbo, que es Elohim, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que habitó entre nosotros? Yahshua. Entonces, Yahshua es el verbo que se hizo carne, y el verbo es Elohim. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estaba con Elohim y era Elohim. Eso dice el texto que leímos. Estaba con Elohim y era Elohim. O sea, el verbo entonces, ¿qué es? Pues la parte operativa de Elohim. Pero es Elohim.
Ahora, vayamos a Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 17. Acuérdense que esta es una doctrina que tiene que quedar bien clara. Es una doctrina, es la doctrina de la congregación mesiánica del Mesías. Eso es lo que nosotros creemos. Colosenses 1, del 15 al 17 dice, Él, usted puede ver el contexto antes y va a darse cuenta que está hablando de Mashiach. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible. Vamos a ver, vamos a parar ahí. ¿Quién es Mashiach? La imagen del Elohim invisible. Vamos a ver, este ejemplo siempre lo doy, pero me parece que está clarito eso. Suponga, hermano, que aquí está un espejo. Fíjese, ahí está un espejo. Y aquí hay una pared. Y yo estoy detrás de la pared, pero me reflejo en el espejo. ¿Usted qué es lo que está mirando en el espejo? Mi imagen. No me está mirando a mí, está mirando mi imagen. Pero si le preguntan a usted, ese que está en el espejo es el pastor, ¿usted qué le diría? Sí, es el pastor. ¿Verdad? Pero ¿me miró a mí directamente? No. ¿A quién miró? La imagen. Entonces dice que Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Pero él es la imagen. Entonces, quien ha visto a él, quien ha visto la imagen, ha visto a Elohim. Porque Elohim, porque Mashiach es la imagen del Elohim invisible. Eso está diciendo la Escritura. Si su lógica no le da para eso, haga un lado su lógica, su razonamiento y vea lo que dice la Escritura, crea lo que dice la Escritura. Mashiach es la imagen del Elohim invisible. Y mire, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién hace que todo se mantenga? Él, Mashiach. Ese que hace que todo siga funcionando. Porque recuerden, ¿quién es Él? La parte operativa de Elohim. Es el verbo. El verbo es acción. Romanos 9:5. Apunte, hermano, apunte sus textos porque luego va a pensar usted que no, pero créale a la Escritura. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Este verso se lo enseñé un día a esos que van y tocan la puerta todos los días a tu casa, que andan con corbatita y todas las cosas, que ya ves que ellos no creen que Mashiach es Elohim. Y le enseñé este texto porque en sus Biblias también dice así, no le cambiaron, se les pasó y no le cambiaron. Le dije Romanos 9:5, lo leyó. ¿Qué dice aquí? El cual es Elohim. Mashiach, el cual es Elohim. Está afirmando que Yahshua es Elohim, ¿sí o no? Léalo, Romanos 9:5. Dice, el cual es Elohim sobre todas las cosas. No hay otro. Entonces, si Yahshua es Yahweh, Yahweh puede morir, porque ese es el argumento que dicen. Entonces, Yahweh murió. Yahweh puede morir. ¿No dice la Escritura que Elohim es inmortal y que nadie lo puede ver? A ver, hermanos, déjenme decir una cosa. ¿Qué significa ser todopoderoso? ¿Qué significa eso? Que todo lo puede. Si hubiera algo que Él no puede hacer, no es Elohim. Elohim es todopoderoso. Y decir, no es que Elohim no puede morir. Elohim puede hacer lo que Él quiera. Es Elohim, es todopoderoso. Para empezar, Él es todopoderoso. Ese es por el lado de que como es todopoderoso, Él es infinito y puede ser finito al mismo tiempo. Él puede ser inmortal y puede ser mortal, porque Él puede hacerlo todo. Puede ser lo que quiera.
Entonces, de acuerdo a sus leyes, los mortales teníamos un problema, el problema del pecado. Y ese problema no se resolvió con el sacrificio de animales, porque los sacrificios de animales que hacían cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Entonces el problema no estaba resuelto. ¿Qué pasaba con los justos que habían cubierto sus pecados con el sacrificio que ellos ofrecían? ¿Qué pasaba con ellos cuando morían? Se iban al Seol, pero a la parte donde se conocía como el seno de Abraham. Pero no podían entrar al paraíso. Dígame, ¿por qué no podían entrar al Edén los justos? ¿Por qué no podían? Por ejemplo, David Amelech, el rey David, que era un justo. ¿Por qué David no podía entrar al Gan Edén? ¿Qué fue lo que sacó a Adán y Javá del Gan Edén? El pecado. Y ese pecado permaneció en los hombres hasta que vino el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Pero antes de que viniera el Cordero, no había nada que quitar el pecado. Entonces el problema no estaba resuelto. El problema de los mortales seguía. Entonces los justos estaban ahí, pero no tenían entrada al Gan Edén. Pero cuando viene Mashiach y le dice el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué fue lo que le dijo él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En el paraíso? O sea, él no va a ir al Seol. No, ¿por qué? Porque había sido lavado por la sangre del Cordero. ¿Y qué hizo la sangre del Cordero? Quitó el pecado. Entonces, para que eso pudiera pasar, para que se resolviera el problema de los mortales, el inmortal tenía que hacerse mortal. ¿Por qué? Porque él tenía que morir por nuestros pecados y de esa forma cumplir con la justicia, porque la paga del pecado es muerte, es una ley. Entonces, ¿cómo se cumple con esa ley? Diciendo, ok, esos tienen que morir, voy a morir yo por ellos. Pero a ver, hermanos, si un hombre común y corriente, por más profeta, por más justo que fuera, pero que fuera hombre, por ejemplo, vamos a hablar de un hombre manso y que fue un tremendo siervo, Moisés. Si usted cree que la muerte de Moshe alcanzaría para justificar y limpiarnos de todo pecado a toda la humanidad, la muerte de un justo cuando mucho salva a otro justo, pero a toda la humanidad, ¿qué justo, qué hombre pudiera venir a morir por toda la humanidad? Que su vida valiera por todos. No hay. De hecho, la Escritura dice, no es justo, ni uno solo. O sea, no hay ningún hombre común que sea justo, no hay ni uno solo, dice. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Elohim. David pecó, Moisés pecó, todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Elohim. Por eso cuando Yohanan lo ve que viene, dice, he ahí el Cordero de Elohim que quita. Y nos dio la gran noticia, va a quitar el pecado. ¿Pero quién es? Pues el que es el primero y el último, que ya vimos. O sea, Yahweh hecho carne. Ya vimos los textos, ¿verdad? Ya vimos los textos bíblicos que corroboran eso. Entonces, ¿hay algo imposible para nuestro Elohim? No. Entonces, ¿puede él morir? Sí puede. ¿Qué fue lo que murió cuando Mashiach está en el Calvario? Lo que podía morir. Porque, a ver, hermanos, ¿qué pasó cuando él muere y su cuerpo lo llevan a la tumba, a la cueva, y ponen ahí el cuerpo? Mientras está el cuerpo ahí en la tumba, ¿dónde estaba él? Según Primera de Pedro, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿la muerte lo anuló? ¿Estaba anulado? No, nomás le dio el pase, porque como tenía el cuerpo no podía entrar al mundo espiritual a ganarle al diablo y arrebatarle las llaves de la muerte. No podía hacerlo. Entonces, lo matan y entonces su alma sí puede ir y hacer el trabajo que estaba haciendo allá. En otras palabras, no lo anularon, siguió operando, porque es Elohim. Al derramar la sangre, su sangre, ¿qué sucede? Entonces provoca que se cumpla la escritura de Jeremías capítulo 31, cuando dice, he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Un nuevo pacto.
Ese pacto también está sellado con sangre. Por eso cuando Él levanta la copa, dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuánto me sigue ahí? Entonces quiere decir que para que ese pacto de gracia que nosotros ahora participamos pudiera tener efecto, tenía que ser derramada una sangre preciosa, una sangre que alcanzara para pagar un precio por todos nosotros. Y al pagar el precio por nosotros, eso significa que nos compró. Esa es la definición exacta de la palabra redimió. Es el redentor. Al momento que nos compra con su sangre, porque no dice así Pedro, pueblo adquirido por Elohim. Somos comprados. Nos compraron. Comprados significa redimidos. Entonces Mashiach se convirtió en el redentor. ¿Y qué leímos que decía Isaías? Que Él es el redentor de Israel. Entonces si Mashiach es el redentor, ¿quién es Mashiach? Es Yahweh. Génesis capítulo 15, versos del 10 al 13 y luego del 17 al 18. Y tomó Él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ese pacto que hizo con Abraham, partió los animales, puso mitad y mitad, y pasó por el medio una antorcha. Esa antorcha es Yahweh. El único que podía pasar por ahí es Yahweh, porque ese pacto Abraham no lo podía cumplir solo. Tenía que ser Yahweh que lo pusiera. Él puso el pacto y él fue que lo selló. Pero ¿quién caminó por el medio de las aves de ese pacto? Yahweh. ¿Y por qué? Porque nomás él podía hacerlo. No podía hacerlo nadie más. El pacto, cuando se hace un pacto como ese, el que no cumpla, fíjese bien, el que no cumpla con el pacto debe morir, porque no cumplió con el pacto. A ver, Abraham, por su fuerza, ¿podía cumplir con el pacto? Entonces no dejó que Abraham pasara. Pasó él. Pero si pasa él y Abraham no cumple, Abraham tiene que morir. Y si tiene que morir Abraham, tiene que morir toda su descendencia. Entonces la única que hay para que su descendencia no muera y ni Abraham muera es que alguien más muera y cumpla con la justicia. Entonces, ¿quién vino a morir en el Calvario? No podía ser un hombre, porque los hombres no somos capaces para eso. No somos tan perfectos como para hacer eso. Tenía que ser Yahweh, pero como Yahweh, sí, manifestado en carne, se le dio un cuerpo para que pudiera venir y cumplir con la justicia. Vea Apocalipsis 1, del 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Acuérdese que ya leímos en Isaías capítulo 44 y verso 6. Así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. ¿Qué dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Pero entonces acá acabamos de leer el verso que dice que Él es el primero y el último. Dice, cuando le vi, Apocalipsis 1, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pero oye que dice, el que vivo
y estuve muerto. El que es el primero y el último dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del Seol. Hades es en griego, Seol es en hebreo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Él es el primero y el último. ¿Qué dijo Yahshua de los ejércitos, el Redentor de Israel? Yo soy el primero y el postero, o sea, el primero y el último. ¿Qué está diciendo Mashiach? Yo soy el primero y el último. ¿Hay dos primeros y últimos? Si Mashiach es el primero y el último, y Yahweh es el primero y el último, entonces Mashiach, ¿quién es? No cierre su mente. Véalo, son textos bíblicos, créanle a la Escritura, no le crea a los fantoches esos que andan ahí en esos videos diciendo barbaridades que son pura mentira, puro engaño están diciendo, porque son ignorantes. Pero estos textos bíblicos usted los está mirando, fuimos a Isaías, fuimos a Génesis y ahora estamos aquí en el Brit Hadashah. Mire, 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador, Yahshua HaMashiach. ¿Y qué dice? A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿A quién es al único que le podemos dar gloria, hermanos? Al Elohim de Israel. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿O vamos a tener que romper páginas de la Biblia? Porque hay un montón de textos bíblicos que va a tener que romperle usted si usted está creyendo que Él no es Elohim. Pues va a tener que romper un montón de textos, un montón de páginas de la Biblia. Libros completos de la Biblia va a tener que desecharlos. En 1 de Timoteo capítulo 6 y verso 16, 1 de Timoteo 6, 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. A ver, hermano, a Elohim, ¿lo podemos ver? No. Dice que nadie ha visto ni le puede ver. Que nadie ha visto. A ver, hermano, a ver. Dice el texto ahí que Elohim se puede ver. No. ¿Que alguien lo ha visto? No, nadie lo ha visto nunca. Pero vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 y verso 1. Acuérdese, a Elohim nadie le vio en el pasado, nadie le vio jamás, ni le puede ver. Pero Génesis 18, 1 dice así: después le apareció Yahweh. ¿Quién le apareció? Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿A quién se le apareció? A Abraham. Abraham está en su tienda, ¿y quién se le aparece? Se le aparece. ¿Lo vio? Hay una contradicción. Porque entonces Abraham miró a Yahweh. ¿Yahweh es el Elohim de Israel? Sí. No hay otro, ¿verdad? Es el único. Entonces, ¿por qué Juan dice, a Timoteo, Pablo dice que no, a Elohim nadie le vio? ¿No? ¿Nadie vio a Elohim? No, nadie lo vio. Ni le puede ver, dice. Entonces, ¿a quién vio a Abraham? Porque Abraham miró a Yahweh. Y Yahweh es el Elohim de Israel. ¿Cómo me explica usted eso? Y no me dijo a la congregación aquí, también me estoy dirigiendo a los que ustedes están viendo este video. Si ustedes de los que creen que Mashiach no puede ser Elohim, bueno, le pregunto, ¿a quién miró? ¿A quién miró a Abraham? Porque se le apareció, no nomás se le apareció, comió con él. No nomás comió con él, caminaron juntos y fueron platicando de qué iba a pasar con Sodoma y con Gomorra. ¿Con quién platicó? Porque según aquí, fue Yahweh. O sea, si usted va a ser como algunos jajamín, entre comillas, que dicen, no, pero es que sí dice que comió, pero no comió. Así dicen, hermano, así lo dicen. Con esas palabras que le estoy diciendo, sí dice la Torah que comió, pero no comió, porque no puede ser que haya comido. ¿Cómo comer los ángeles? ¿Cómo van a comer Yahweh? No. Ellos no creen, pero ¿qué dice la Torah? ¿Quién se le apareció? 3 varones, y uno de ellos era Yahweh. Y cuando Yahweh va, dice, a estos 2 ángeles van a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Ángeles. Entonces, ¿qué era los que comieron? Y comieron carne, barbacoa.
Y barbacoa con leche, que quede claro. No, sí dice que comieron barbacoa con leche, pero no comieron. Y otro comentarista dice, bueno, es que sí comieron, pero como son de luz, se quema. Y no se lo comieron realmente. Y no hayan que sacar para que no creamos lo que dice la Torá. Pero ¿qué dice la Torá? ¿Quién se le apareció? Yahweh. Pero entonces si le apareció Yahweh y Yahweh es Elohim, ¿por qué acá Pablo dice, no, a Elohim nadie lo vio jamás? Porque acuérdense que hay una imagen de Elohim invisible. Entonces, este Elohim es invisible, nadie le puede ver porque es invisible. Es imposible de verlo. Entonces, ¿a quién ven? A la imagen. ¿Quién se le apareció entonces a Mamre, a Abraham? El que es la imagen de Elohim invisible. Él es el que se le apareció. Él es la imagen. Entonces, si era Yahweh, sí, pero es la imagen. Ese que es la forma en que el Creador se manifiesta a la creación, porque si se manifiesta Él tal y como Él es, dice, nadie puede verlo y vivir. Todos se mueren. Entonces, para que podamos soportar su presencia, está el que es la imagen del Elohim invisible. Ahora, váyase a Juan, capítulo 14, versos 8 al 9. Felipe le dijo, Adón, muéstranos al Padre y nos basta. Yahshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A ver, hermano, sigamos otra vez con el espejo. Ahí está el espejo y yo estoy detrás de una pared y usted me está viendo a través del espejo. Imagínese, porque yo hablo aquí y habla la imagen, ¿verdad? Parece que estoy ahí. Entonces, si usted me le dice a la imagen, muéstranos al pastor. Disculpen, es un ejemplo burdo, pero pues no, es más para explicarlo. El Eterno me perdone si estoy haciendo algo indebido. Pero mire, si usted le dice al espejo, muéstranos al pastor, y la imagen te contesta, ¿cómo? Es que no entiendes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo soy la imagen de Él. A ver, ustedes podrían, si estuvieran viéndome a través de un espejo, ustedes podrían decir, el pastor trae un traje muy bonito azul. ¿Podrían decirlo? Bueno, pues, un traje azul. ¿Podrían decirlo? ¿Cómo saben? ¿Me vieron? ¿Pero qué vieron? La imagen. Entonces, imagínate que vas y le preguntas, a ver, Nico va a decir a Saúl, ¿y el pastor cómo viene vestido ahora? Luego Saúl le va a decir, pues mira el espejo, así, ¿cómo lo ves? Trae el traje azul y trae un micrófono y trae unos lentes. Me puede describir, porque el que ve la imagen me ha visto a mí. Entonces Mashiach dice, Él es. Mashiach es la imagen del Elohim invisible. A que vio a Abraham es al que es la imagen del Elohim invisible. Ese que se le mostró a Josué, con el que platicó cara a cara con Moshe. Pero realmente al que está detrás de la luz inaccesible, nadie ha visto y nadie puede ver. Y les digo de una vez, y nunca lo vamos a poder ver. Nunca. Porque Él es mucho más grande que nosotros y no podemos verlo. Pero ¿a quién sí vamos a ver? Al que es la imagen de Él. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom. ¿Cómo se le va a llamar? Entre muchos nombres, entre 7, son 7 por cierto. Dice Elohim fuerte, Elohim fuerte. Y también se le va a llamar Padre eterno. Esa es la versión Reina Valera, pero esta es la versión de las Américas. Pero vea esta otra versión. Bueno, vamos a leer primero el verso 7. Ahorita leímos el 6, vamos a ver el 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo
y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. El admirable, el que es Padre eterno, el príncipe de Shalom. ¿Quién es? Dice, el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. El Yahweh. Ahora, Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. ¿Quién iba a venir a salvarnos? Según este texto, Elohim en persona, dice. En otra versión dice Elohim en persona, pero ahí dice Elohim mismo vendrá. No mandará a alguien, Elohim mismo vendrá y os salvará. ¿Quién nos salvó a nosotros? ¿Quién es el Salvador nuestro? Yahshua. ¿A qué vino Mashiach? A salvarnos. Pero según este texto, ¿quién va a venir a salvarnos? Elohim mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Elohim mismo, Elohim en persona. Y esto lo puse en otra versión, esta es la versión hebrea. Díganlos de corazón apocado, confórtense, no teman. He aquí que su poderoso, Elohim, viene con venganza, con pago. Él mismo, Elohim, vendrá y lo salvará. ¿Se acuerdan cuando se le presenta Yahweh a Moshe? Y dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido a salvarlos. Porque tienen que acordarse que está Moisés en el monte Hebrón, o el monte Hebrón, que es el monte Sinaí el mismo, y le habla de una zarza que arde. ¿No se acuerdan cuando bendice Jacob a sus hijos? Le dice a Yosef, y la bendición del que habitó en la zarza o habita en la zarza. Entonces, cuando dice Moshe, y Moshe se asusta y dice, heme aquí, dice, quítate el sandalio porque estás pisando un lugar santo, un lugar sagrado. Oyó la voz. Acuérdense que cuando Yahweh empieza a hablar, el pueblo de Israel dijo, no, que ya no hable Yahweh porque no soportamos, mejor que te hable a ti y tú dinos. Eso se puede leerlo ahí. No soportaron la voz de el que es la imagen del Elohim invisible. Imagínense que Elohim hablara. No lo soporta el cielo, hermanos. Nadie soportaría su voz potente. Pero entonces es como tiene que manifestarse de una forma que la creación lo pueda ver. ¿Y cómo se manifiesta? A través del que es la imagen del Elohim invisible. Es decir, se volvió mortal Elohim para solucionar el problema de los mortales. Elohim se volvió mortal para solucionar el problema de los mortales. Vea esto, Apocalipsis 5:13, la gran alabanza. Este se llama la gran alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿A quién le dieron la alabanza? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, entonces quiere decir que tenemos que dar alabanza a dos. ¿Que no nomás hay uno que merece toda la alabanza? ¿Sí? Entonces quiere decir que el que está sentado en el trono y el Cordero son uno. Nosotros no adoramos a dos ni a tres, a uno. Únicamente lo que no entra a nuestra mente es, pero ¿cómo es posible si son dos? Hermanos, cuando Mashiach estaba orando, decía Padre. Entonces dicen, ¿a quién le estaba diciendo? ¿Al Padre? Al Padre, sí, pero ¿cómo entonces? ¿Quién es Elohim? Él. Además, hay muchos textos bíblicos en los primeros versículos de las cartas, de las epístolas, dice Elohim,
y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así dice, el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces ahí se argumenta, dice, ¿ves? Es el Elohim de Yahshua HaMashiach. Sí, así es. Y es el Padre de él, sí, pues así se refirió él, Padre, él vino como hijo. Entonces nosotros decimos ahí, ¿cómo puede ser? Si él es Elohim, ¿cómo va a ser que él está pidiéndole a Elohim, al Padre? Precisamente no entra en la lógica, en el razonamiento, pero usted ve el contexto y se da cuenta que cuando está Mashiach siendo bautizado, es Mashiach, que es el Hijo, y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo. Si este es mi Hijo, ¿quién habló? El Padre. Dice, y vimos al Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que descendía como paloma. Entonces, ¿son tres? No son tres, es uno. Para poder explicar esto y que no se le vayan a tronar los transistores, le voy a poner este ejemplo. Es el ejemplo que no es mío, ese ejemplo lo leí en alguna parte. Imagínese un triángulo, y pónganme en el centro agua, y en la punta ponga usted hielo, en una esquina ponga vapor, y en la otra ponga nieve. Yo le pregunto, ¿el hielo es vapor? No, es hielo. ¿El vapor es nieve? No. ¿La nieve es hielo? No. Tienes una bola de hielo, ¿verdad? ¿Cómo le va a ir? Pero una bola de nieve sí, son diferentes. Ahora la pregunta, ¿el hielo es agua? Sí. ¿El vapor es agua? Sí. ¿La nieve es agua? Sí. Pero la nieve no es hielo y el hielo no es vapor. Pero los tres son agua. Vamos a poner otro ejemplo. Usted. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Entonces, mi ser es espíritu, alma y cuerpo. ¿Usted qué está mirando ahorita aquí? Mi cuerpo. Si cuando yo muera, dentro de 120 años, se va a salir mi alma. ¿Y mi cuerpo qué van a hacer con él? A la tumba. Pero yo me voy a ir al paraíso. Entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿El cuerpo o el alma o el espíritu? ¿El cuerpo es el alma? No. ¿El alma es el espíritu? No. ¿Pero el espíritu es José? ¿Pastor? Sí. ¿El alma es el pastor? Sí. ¿El cuerpo es el pastor? Sí. Entonces son tres. No, soy uno. Pero tengo espíritu, alma y cuerpo. En mi caso, únicamente me voy a separar cuando me muera. Pero en el caso del Eterno, Él puede hacer lo que Él quiera porque es Elohim. Así que puede estar aquí y orar al Padre porque de esa forma cumplía con el propósito de redención para el pueblo y para todo el mundo. Es la forma operativa de Elohim. Isaías 48, 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Entonces, ¿cómo se está alabando al que está sentado en el trono y al Cordero? Si dice aquí que no daré mi honra a nadie. Cuando leímos acá arribita que decía, sea la alabanza, la honra, la gloria, la honra, ¿a quién va a ser la honra? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí Isaías dice, yo no voy a dar mi honra a nadie, a ningún otro. Entonces cuando están dándole la honra al que está sentado en el trono y al Cordero, le están dando la honra a dos. No, porque los dos son uno. Y Él no le va a dar la honra a ningún otro, nomás para Él es la honra. A nosotros a quien adoramos única y exclusivamente al Elohim de Israel, a Yahweh de los ejércitos, Yahshua HaMashiach. Es el mismo. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, cuéntalos, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Dice Yahweh que van a mirar a él que traspasaron. ¿A quién traspasaron, hermano? Y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. A ver, ¿a quién es el que traspasaron? A Mashiach. Pero ¿quién dice aquí que es? Yahweh. Y mirarán a mí, dice Yahweh, a quien traspasaron. Entonces, ¿Yahweh quién es? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega. A ver, hermanos, alfa y omega son las primera y la última letra del alfabeto griego. Pero nosotros sabemos que Apocalipsis fue escrito en hebreo. Entonces, ¿cuáles son las letras hebreas que corresponderían a la alfa y a la omega? Sería Aleph y Tab. Entonces, leámoslo en hebreo. Dice, yo soy el Aleph y el Tab. Principio y fin, como leímos en Isaías allá. Dice el Adón, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que viene? Yahweh, Yahshua. El Todopoderoso. ¿Cómo dice Todopoderoso en hebreo? Shaddai. Entonces el que es el Aleph y el Tab, el principio y el fin, del que Yahweh dijo, yo soy el principio y el fin, dijo Yahweh. Y aquí dice, yo soy el principio y el fin. Y luego miren este detalle. Dice el Señor. En hebreo es Adonai. Y luego dice, el que es y que era y que ha de venir. Eso es Eye, Asher, Eye. Es cuando se le aparece a Moshe, y Moshe le dice, bueno, y si me dice Faraón, ¿quién me envía? ¿Qué le dijo? No le dijo, dile que Yahweh te envía. Le dijo, Eye, Asher, Eye. Yo soy el que soy, te envía. Y luego dice, le dirás a Faraón, Eye, me envía. Yo soy, me envía. Así dice. Y resulta que aquí dice, el que es, porque ese Eye, Asher, Eye, está en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y es la razón por que nosotros le decimos el eterno, porque es presente, pasado y futuro. Y aquí este texto dice Mashiach, que le aparece a Yohanan, es Mashiach, le dice, mira, yo soy el alfa y el omega. Como él conocía la escritura, Isaías dice que Yahweh es el primero y el último. Entonces, le está diciendo con esas palabras, yo soy Yahweh, el principio y el fin. El principio, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Yo soy ese principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio dice, yo soy el principio y soy el fin. Dice el Adón, el que es y que era, el que ha de venir, el Shaddai. ¿Se acuerdan cuando se le aparece el Mamre, Yahweh a Abraham? ¿Cómo se presenta Yahweh con Abraham? ¿Cómo le dice? Yo soy el Shaddai. Dice, yo soy el Elohim omnipotente, yo todopoderoso. Así le dijo a Abraham. Abraham cuando lo vio, dice, ¿quién eres? Yo soy el Shaddai. Eso lo dijo en hebreo. Eso fue lo que le dijo. Y acá, Apocalipsis, que dice Mashiach, yo soy el Shaddai. Clarito, clarito, clarito estarnos ahí. Ahora, Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Noten que nos estamos yendo Zacarías, Génesis, Isaías, no nomás Brihadashá, estamos también allá en el Antiguo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido. A ver, otra vez. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento, este es el asunto, ¿verdad? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Yahshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Para cerrar con broche de oro. ¿Qué dice? ¿Quién es el Hijo de Elohim? En su Hijo, Yahshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Apunte estos textos bíblicos para que los tenga ahí y pueda también usarlos si quiere. Isaías 52. Apúntelo. Isaías 52. Todo el capítulo. Primera de Timoteo 3:16. Este texto es importante para que note que Pablo entendía esa
forma lógica de entender las cosas de los humanos. Y dijo, miren, grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne. Entonces, pero como yo sé que está muy difícil, grande es el misterio, pero Elohim fue manifestado en carne, porque luego van a salir las preguntas de, ¿murió Elohim? Y todas esas preguntas que saca. Dice, grande es el misterio de la piedad, Elohim manifestado en carne. Ahora, Hebreos 2, del 14 al 18. Hebreos 2, del 14 al 18. Luego, la gran profecía, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y cierre con Mateo capítulo 1, versos 21 al 23. ¿Se acuerdan de ese texto? Que dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahshua. Pero abajito dice, y le pondrás por nombre Immanuel. ¿Qué quiere decir? Elohim con nosotros. Elohim con nosotros. ¿Quién iba a caminar aquí en la tierra con nosotros? Elohim. Y de yo mismo, en persona, yo salvaré. Cuando llegan los magos de Oriente y ven al niño recostado, no en un pesebre, sino en su casa, ¿qué hicieron los magos? Le entregaron los presentes y dice, y le adoraron. Cuando llegan con Herodes y le dicen, es que hemos venido a ver al rey de Israel, que ha nacido en Belén de Judea, y hemos venido, dice, a adorarle. ¿Cómo ir a adorar a un niño? ¿Son idólatras? Pues ¿quién era ese niño? Elohim en persona que vino a salvarnos. Y eso es. Hermanos, miren, con todas estas evidencias, con todos estos textos bíblicos, que para los que no alcanzaron a llegar a tiempo, pues ahí les va rápidamente. Empezamos con Génesis capítulo 1, verso 1, y no pudimos entrarle ni siquiera a esto, pero les prometo que el martes, si el Eterno me da la fuerza, voy a conectarme para los que quieran darles esta enseñanza, porque no vimos lo que es la palabra et, porque dice en el principio, creo Elohim, a los cielos y a la tierra, y la palabra que es en hebreo, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, la palabra et es con Aleph, Tab, el principio y el fin. ¿Qué decir? Para ahí le van los textos bíblicos, Génesis 1:1, y luego vimos Isaías 44:6, Isaías 44:6, y luego Apocalipsis 22, del 12 al 13, y luego Juan 1, del 1 al 3, del 1 al 3, y luego Juan 1, 14. Luego vimos Colosenses 1, del 15 al 17, y luego Romanos 9, 5, luego Apocalipsis 1, del 17 al 18, y luego Apocalipsis 17, 14. Tienen todos los textos bíblicos. Esto es para que, si sale por ahí un ignorante, que le diga, no puede ser Yahshua Elohim, ustedes están equivocados, son idólatras. Tiene manera de demostrárselo. Muchos textos bíblicos, hermano, no se los di todos. Hebreos capítulo 2, por ejemplo. En Hebreos capítulo 2 está un texto precioso. Bueno, el verso 13 pues dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Elohim me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es él? Elohim, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, pero ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Le digo, hay muchos textos bíblicos que podemos ver, pero ya tienen suficientes para que a cualquiera que se les ponga ahí medio peleonero, ustedes puedan como demostrarle que están equivocados y que nosotros estamos en el verdadero, y Yahshua HaMashiach es el verdadero Elohim y la vida eterna.